Vamos a ir por favor a Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo, perdón, vamos al 1 primero. No pierda el 3 porque vamos a ir allá, pero vamos a empezar por este capítulo número 1. El día de hoy, mis hermanos, estaremos tratando este raro tema, por decirlo poco, de la membresía cristiana, la membresía en alguna iglesia local, o lo que nosotros dentro de la iglesia llamamos la membresía formal de la iglesia. Este tema es un tema desconocido, sin duda, por muchos. Hoy en día son apenas contadas en la palma de la mano las iglesias que entienden y que enseñan la membresía, y mucho menos, por supuesto, las iglesias que aplican o practican la membresía. La membresía es un tema desconocido dentro del carismatismo, desconocido dentro del catolicismo romano, desconocido dentro del anglicanismo y desconocido por una gran cantidad de tradiciones cristianas también, mucho más todas aquellas que vienen del pentecostalismo. Los pentecostales no saben qué es ser miembro de una iglesia. Entonces, cuando lidiamos con un tema como este de la membresía, normalmente nos acercamos al Nuevo Testamento entendiendo que el Nuevo Testamento establece la iglesia y la iglesia empieza a funcionar de manera orgánica y institucional apenas hasta el Nuevo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento, el ser miembro de una iglesia particular viene colocando sus primeros pinos. En Génesis capítulo número 1, versículo número 26, cuando Adán se encuentra en el paraíso, recibe del parte del Señor la orden que le conocemos como mandato cultural. Escuche lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 la semilla de un pueblo especial de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, adorando a Dios, lo que llamamos el reino de los cielos. Esa semilla estaba colocando en mandato a Adán el hacer muchas imágenes de Dios, es decir, el fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Ese propósito de tener un pueblo que nace en el jardín del Edén y luego se va a extender, no nos aparece solamente aquí. Luego vamos a ver en el capítulo 3, ustedes han de recordar la caída del hombre. La sentencia de la caída del hombre fue el sacarlo o expulsarlo de un pueblo particular. El propósito de Dios, o sea, el efecto, perdón, no el propósito, sino el efecto de Dios al pecar Adán es excomulgarlo del paraíso. Él lo expulsa del paraíso, lo saca del paraíso a causa del pecado. Ese lugar especial donde habría un pueblo especial adorando especialmente a Dios, ahora tiene como consecuencia que este hombre, juntamente con su descendencia, sería expulsado también del paraíso. Ellos son cortados, por decirlo así, del lugar especial donde se adoraba a Dios con una comunión especial con Dios. Ahora ellos salen del paraíso y van a ir al mundo, a poblar el mundo, pero ahora lejos del lugar establecido por el Señor. Esa no es la única, nuevamente, el único momento donde esto ocurre. Nuevamente nosotros encontramos eso como una réplica en el caso de Abraham más adelante en Génesis capítulo número 12 y al menos hasta el capítulo número 22. Pero a modo de ejemplo, yo voy a citar el capítulo número 15. Vamos al 15.
Sus Biblias deben tener como título allá algo así como el pacto abrahámico o el pacto de Dios con Abraham o algo similar a eso. En el capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Adán. Algunas veces le llaman cortar un pacto. Dios corta un pacto con Adán. Es decir, perdón, con Adán, no con Abraham, ¿no? Con Abraham. Se me pegó el Adán del Génesis capítulo 3. Con Abraham. Él corta el pacto con Abraham. Y aquí vemos todo el ejemplo de lo que ocurre. Toma algún ganado, lo divide en dos, lo pone a su derecha, lo pone a su izquierda. Y ya sabemos todo el pacto que hay allí de Dios con Abraham, que se reitera en el capítulo 17 y se confirma en el capítulo 22. Pero aquí hay algo interesante sobre las promesas pactuales que Dios da a Abraham. Una de las promesas pactuales de Dios con Abraham fue el que él él le daría descendencia, ¿no? Que le daría descendencia, que le daría tierra, que le daría reyes, ¿no? Que le daría uno en el que serían benditas todas las familias de la tierra. Una de esas promesas fue la promesa de tierra. Él le daría la tierra prometida. La tierra prometida hace parte del pacto abrahámico, no somos nosotros. Es decir, Israel, el Israel nacional no es nuestra tierra prometida, ¿no? No es nuestra tierra santa. El Israel nacional es un país como cualquier otro después de que ellos rechazaron al Mesías y solamente aquellos que recibieron al Mesías heredaron la promesa y la heredarán, una promesa más grande que la Canaán terrenal, la Canaán celestial. Pero una particularidad es que esa tierra de Canaán no le pertenecía a Israel todavía. Es decir, en esa tierra habitaba gente que era dueña, entre comillas, de esa tierra por ahora. Y ahora lo que ocurrirá es que Dios va a expulsar a esa gente que se encuentra allí para dársela a Israel. Y escuche lo que dice Génesis capítulo número 15. Dice que, capítulo 15, verso 13. Dice que entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Quién es el amorreo? El amorreo es el habitante de Canaán. ¿Qué lugar es aquí? Según lo que menciona el verso 16. Aquí fue la tierra de Canaán. El lugar donde Dios está sellando el pacto con Abraham es en la tierra de Canaán. Y le está diciendo, después de esto, tu descendencia habitará en tierra ajena 400 años. Esto es Egipto. Y luego volverán aquí, es decir, al lugar donde están sellando el pacto el Señor y Abraham. Y volverán aquí. Y en el aquí, en ese momento, habita el amorreo. Y Dios le está diciendo a Abraham, el amorreo todavía no se ha vuelto todo lo malo que puede llegar a ser. O sea, su maldad todavía no ha llegado hasta aquí, al colmo, ¿no? No ha llegado al colmo hasta aquí. Esa gente que vive en ese lugar, los amorreos, los cuales poseen la tierra para ese momento particular de la historia, son personas que van a terminar volviéndose muy malvadas y como consecuencia de esa maldad, Dios los va a expulsar de ahí para darle esa tierra ahora a Israel, es decir, a Abraham y su descendencia. Y vamos a saltar hasta allá. Eso ocurre en Éxodo capítulo, perdón, en Deuteronomio capítulo número 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Escuche lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque, escuche esto, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones, sortílegos, hechiceros, encantadores, magos, quienes consultan a los muertos y demás, esto hace que Dios expulse a esas naciones y le dé esa tierra a Israel. Miren el patrón repetitivo. Dios expulsando de un lugar particular a causa del pecado, como ocurre también allí en el Génesis. Y establece ahora aquí a su pueblo. Ahora en ese lugar él establece a Israel. Pero establece a Israel con, perdón, establece a Israel con condiciones. Lo establece en ese lugar de manera condicional. Y vamos a irnos un poco más adelante también en Deuteronomio, al capítulo número 28. Esto normalmente se conocen como las maldiciones del pacto o las maldiciones de la obediencia. También algunas Biblias lo titulan así. Escuche lo que dice el Señor en el verso 58. En Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio 28, 58. Escuche lo que dice. Si no cuidares de poner por obra las palabras de Jehová, de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así Jehová se gozará de haceros, perdón, así como Jehová se gozaba de haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados, escuche esto, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entréis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conocisteis, ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces mira la afirmación nuevamente. Ok, Dios arranca al amorreo, lo expulsa de ese lugar. Lo expulsa de ese lugar a causa de su pecado. Pero esa no es una condición solamente para el amorreo. También es una condición para Israel. Si Israel no obedece a los mandamientos del Señor, hará el Señor exactamente lo mismo también con ellos. Los expulsará de la tierra que Él les había dado como tierra prometida. Así que condicionalmente ellos tienen que mantenerse en las condiciones del pacto para poder mantener esa promesa o ese regalo que Dios les había dado, que fue la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Dios estableciendo una barrera, por decirlo, una frontera entre su pueblo y los que no son su pueblo, una frontera entre los que lo adoran a Él y los que practican la adivinación, los agoreros, los magos, los que consultan a los muertos, los hechiceros, los que pasan a sus hijos por el fuego, o en nuestras palabras modernas, los que practican el aborto. Entonces, él haciendo una distinción entre su pueblo y
otros pueblos. Él haciendo esto. Y esto no es algo exclusivo de este momento particular de la historia. Si vamos avanzando adelante, vamos dándonos cuenta que el Señor, además de eso, empieza dentro de su pueblo, identifica cada una de las tribus. El que pertenece a la tribu de Leví no pertenece a otra tribu. El que pertenece a esta tribu no pertenece a otra tribu. Y ustedes se van a dar cuenta en el establecimiento del Señor de los vínculos matrimoniales, cómo Él establece que las mujeres de su tribu se casen con los hombres de su tribu. Es decir, las mujeres de Judá se deben casar con los hombres de Judá. Las mujeres de Efraín se deben casar con los hombres de Efraín. Las mujeres de Benjamín, bueno, tienen una excepcionalidad por allí particular, porque la tribu de Efraín prácticamente queda destruida, ¿no? De Efraín, no, de Benjamín, perdón. De Benjamín. Queda prácticamente destruida. Así que el Señor estableciendo incluso formas en las que ellos pueden reconocerse internamente, aunque todos son parte del pueblo de Israel, ellos pueden reconocerse porque Dios dio límites particulares dentro de eso para que ellos se reconocieran. Es decir, que un israelita no solamente decía, soy un israelita decía, soy de la tribu de X, de este o de este otro. De tal forma que después de que ellos son llevados al cautiverio, por allá nos lo narra Esdras, después de que ellos son llevados al cautiverio y empiezan a regresar a su territorio, todos tienen que lograr identificar la tribu a la cual pertenecen. Es decir, hubo gente que decía, yo soy de la tribu de Leví, pero yo no sé quién es mi antepasado, pero yo sé que soy de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Esdras los colocó y los agregó dentro del grupo de los prosélitos. Es decir, gente que, aunque se afirmó ser de una tribu particular, sin embargo, no se halló su genealogía. Y por ende, a esos que no se halló su genealogía, no se les permitió servir en el templo. Eran levitas, ellos afirmaban levitas, fueron anotados como entre los que regresaron, como israelitas, pero no se les permitió servir porque no fue hallado que efectivamente su linaje era el linaje de la tribu de Leví. Es decir, Dios estableciendo barreras particulares desde el Antiguo Testamento, elementos mediante los cuales ellos podían reconocerse, pertenecer al pueblo del Señor o pertenecer a una de las tribus particulares que componían el pueblo del Señor. Y esto es muy importante decirlo porque cuando nos acercamos a la idea del Nuevo Testamento, la idea de la membresía, de ser miembros de algún lado o de algún lugar, gran parte del pueblo del Señor hoy en día dice, yo soy israelita. Ok, ¿de qué tribu eres? No, yo no soy de ninguna tribu, yo soy israelita y ya está. Es la forma en la que Dios lo mostró desde el Antiguo Testamento. Bueno, yo intento probarles esta mañana que no es la manera particular en la que el Nuevo Testamento reconoce esto, sino que el Nuevo Testamento reconoce pertenencia a un lugar particular, la iglesia perteneciendo a un sitio específico y no solamente como que yo soy parte de la iglesia y ya está, sino perteneciendo a un sitio particular. Voy a invitarlos a que vayan conmigo y vamos a caminar un poco por la Biblia. Y vamos a ir aquí primeramente a la primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 5, versículo 12 y 13. Primera Corintios, capítulo 5. Este, mis hermanos, es el primer y tal vez más grande argumento a favor de la membresía eclesiástica, de la membresía en una iglesia, de que yo deba ser miembro de una iglesia. Primera Corintios 5, 12 y 13. Escuche lo que dice Primera Corintios 5, 12 y 13. Porque, dice Pablo, ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este es el primer argumento a favor de la membresía. Se le conoce como el argumento de la frontera.
El Señor está estableciendo aquí una frontera particular a través de Pablo entre los que están adentro y los que están afuera. ¿Nota eso? En las palabras del Nuevo Testamento, esto, del griego, el Nuevo Testamento, esto tiene una particularidad. La palabra tous eso y la palabra tous exo. Es un juego de palabras. Parecen muy similares. Y de hecho, en la lengua original son muy similares, pero lo que Pablo está haciendo acá es jugando con las palabras. ¿Quiénes son los que son tous eso y quiénes son los que son tous exo? Esas dos cosas se encuentran allí jugando. Y en la lengua de Pablo es un juego de palabras que él está utilizando para identificar los que se encuentran dentro de los que se encuentran fuera del cuerpo de Cristo. Y particularmente, Pablo está colocando aquí unas premisas específicas. Las premisas que él está colocando es que hay una frontera reconocida. Hay una frontera entre quienes están dentro y quienes están fuera, y sobre quienes la iglesia tiene que ejercer autoridad. La iglesia tiene que ejercer autoridad sobre los que están dentro, no sobre los que están fuera. ¿Nota eso? Escuche cómo él lo menciona. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que son tous eso? ¿No juzgáis vosotros a los que son tous exo? Es decir, no, ¿qué razón tengo yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ustedes tienen que juzgar a los que están dentro, dice, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Entonces, ustedes juzguen a los que están dentro. La iglesia debe juzgar a los que están dentro porque Dios ya se va a encargar de juzgar a los que están fuera. Y eso genera, por supuesto, una clara barrera fronteriza entre los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Segundo argumento a favor de la membresía. La disciplina eclesiástica presupone la pertenencia a una iglesia particular. La disciplina eclesiástica presupone la pertenencia a una iglesia particular. Y déjeme brevemente, voy a leer algunos pasajes que yo sé que ustedes conocen muy bien, pero a favor de nuestro argumento. Voy a leer en primer lugar, no lo busque tranquilo, yo lo voy a leer lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 18, versículo 15 al 17. Yo sé que ustedes conocen muy bien este pasaje, pero escuche lo que él dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿quién es ese que peca contra mí? Un hermano, ¿no? Entonces ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la... ¿A cuál iglesia? A la iglesia que pertenece. O sea, ¿qué hago yo? Tengo un pleito con mi hermano y me voy a la iglesia que está en el barrio enseguida a decir, tengo un pleito con este hermano y es mi hermano, júzguenlo. No, a la iglesia a la que pertenecen. Esto implica necesariamente que hay pertenencia a alguna iglesia en particular, la iglesia a la que pertenecen esos dos hermanos, ¿no? Y dice que si no lo hiere a la iglesia, entonces se le tenga por incrédulo, ¿no? Por gentil y publicano. También es la afirmación de Pablo en el pasaje que leímos hace un momento, de 1 Corintios 5, cuando se está juzgando a este hombre que tiene una relación incestuosa con su madrastra. Este hombre viene sosteniendo una relación con su madrastra y la iglesia lo sabe, al punto que Pablo lo sabe. Y Pablo está mandando a la iglesia a que ejecute autoridad sobre ese hombre. ¿Cómo? Arrojándolo a Satanás. Mira lo que él le dice. Vosotros, en el versículo 2 del capítulo 5, 1 Corintios 5, 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Nota la afirmación el de vosotros? Esa es importante. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella.
El de vosotros es importante. Él tiene que ser quitado de vosotros. Y él dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, sean reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿para qué? Para que él se arrepienta, para que su alma no se pierda, entonces lo excomulgamos, lo sacamos de la iglesia por no arrepentirse de ese pecado. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo arrojamos a Satanás? Porque pertenece a algún lugar. ¿Cómo echamos fuera a quien nunca ha pertenecido? ¿Cómo excomulgamos a una persona que no pertenece al cuerpo? No podemos excomulgar o expulsar a nadie que no pertenece al cuerpo. ¿Cómo le decimos a una persona que viene a la iglesia como visitante, te expulsamos de la iglesia? Y dice, pues yo lo estoy visitando, ¿no? Entonces, esto implica necesariamente el ejercicio de una membresía. Pero déjenme leer algunos otros textos. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 3:6, escuche lo que dice Pablo también. Él dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibís de nosotros. ¿Nota la afirmación de Pablo? Pablo está diciendo, ustedes apártense de él, o sea, déjenlo solo, expúlselo o excomulguen a una persona que llamándose hermano viva de una forma desordenada. Pero eso implica necesariamente la pertenencia a algún lugar particular, al lugar donde están esos otros hermanos, ¿notan? O sea, hay aquí hermanos, hay hermanos ahí, esos hermanos están reunidos ahí y ahora se les manda a que se aparten de él. Yo como me aparto del miembro de otra iglesia local, de una persona que va a otra iglesia, si no me junto con él. O sea, yo puedo conocerlo, saludarlo, tener cosas en común, pero no pertenece igual que yo al mismo lugar. Yo no me tengo que apartar de él, estoy apartado de hecho de él en el sentido de que no compartimos el mismo cuerpo, pero él dice lo que está, lo que debemos hacer es apartarnos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibimos de los apóstoles. Y lo mismo ocurre en el verso 14 de ese mismo capítulo. Él dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Notan la separación del cuerpo? Esa separación. Igualmente, versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino admonestadle como a hermano. O sea, como es un hermano, yo no me voy a juntar con usted. Yo no me voy a juntar con usted porque lo considero un hermano. Y entonces usted no está obedeciendo a las pretensiones del Señor. Entonces me aparto. Pero, ok, la iglesia va a tener que tomar un dictamen después, es un caso diferente, pero el asunto tiene que ver con que pertenece a un grupo particular al que se le dice no se junte con, no se junte con. Tercer argumento a favor de la membresía. La rendición de cuentas que tienen que hacer los pastores por las almas. La rendición de cuentas que tienen que hacer los pastores por las almas. Escuche lo que dice en Hebreos, capítulo número 13. Yo sé que ustedes conocen muy bien este pasaje, pero por si algo, lo voy a leer para ustedes. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 17. Escuche lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, que un pastor esté quejándose de su trabajo con alguien no es provechoso. Así que él dice,
sujétense a sus pastores. ¿Por quiénes han de dar cuenta esos pastores? ¿Por las ovejas que van a la iglesia del barrio de enseguida? ¿Por quiénes rendiremos cuenta nosotros? Por los miembros de esa iglesia, los que son parte de esa iglesia como tal. Esto no es un asunto subjetivo, no es un asunto subjetivo. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que esto no es un asunto de, bueno, los pastores van a rendir cuentas por todas las ovejas del mundo. Yo no me imagino rindiendo cuentas por la gente, al menos aún por la gente del África. ¿Por qué? Ni los conozco, no sé quiénes son, no sé cómo es su proceso, su crecimiento cristiano, no conozco su nombre, ni siquiera hablo su lengua. Así que es difícil dar cuentas por todas las ovejas del mundo. Los pastores rinden cuentas por esas ovejas. Y algo interesante del pasaje es que él dice, vuestros pastores. No a todos los pastores del mundo, sino a los vuestros, a sus pastores como tal. A ellos es que se sujetan. Yo no espero que los hermanos de nuestra iglesia hermana, aquí de Álvaro, de la iglesia cristiana Verdad y Gracia, se sujeten a mí. Ellos pueden venir a hablar conmigo, decirme cosas, charlamos un rato, decirme estoy viviendo esto, yo puedo darles un consejo, pero yo no espero que ellos me hagan caso. ¿Por qué? Porque ellos son ovejas de esa iglesia local particular. Yo no voy a otra iglesia local a asumir autoridad sobre esa iglesia local. La autoridad mía se restringe a esta iglesia local. Entonces alguien de repente me puede mostrar respeto porque yo soy pastor de una iglesia, pero eso no me da a mí autoridad sobre otra iglesia local distinta a esta iglesia local. Quienes esperamos que se sujeten son las ovejas por las cuales rendiremos cuentas al Señor. Y es lo mismo que dice Pedro, ahí un poco más adelante, en su primera carta, en el capítulo 5. Escuche lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Nota? ¿Quiénes son? Son los que están entre vosotros, entre vosotros. Lo que implica nuevamente el ser parte de un lugar concreto en el que el ejercicio pastoral rinde cuentas al Señor por las personas de ese lugar concreto, de esa zona concreta, de ese espacio concreto. Y lo mismo presupone, yo sé que ustedes lo conocen, pero lo voy a leer, lo que afirma Lucas en Hechos capítulo número 20, versículo número 28. Escuche lo que pasa acá. La afirmación del Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró o ganó con su propia sangre. Solo para decir, hacer una cuña acá, la palabra ahí, Señor, no es la palabra correcta. La Reina Valera tradujo mal esa afirmación, porque lo que hay ahí en el griego es la palabra teos. No es la iglesia del Señor, sino la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Y eso tiene una implicación importantísima. O sea, si usted le dice a un testigo de Jehová, la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre, ellos dicen amén. Pero si usted le dice la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre, ellos dicen no, no Señor, así no es. ¿Sí? Entonces es un asunto importante. Pero lo importante aquí para nuestro tema es la afirmación, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Por cuál rebaño? Nosotros tenemos que mirar por el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Ese rebaño particular en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. No por todos los rebaños, no por todas las iglesias locales, sino que nosotros hemos de cuidar aquel rebaño en que el Señor nos ha puesto por obispos.
Cuarto argumento a favor de la membresía. El cuerpo y sus miembros. Es decir, que hay una interdependencia comprometida según las afirmaciones bíblicas. Hay interdependencia entre los hermanos de esa iglesia local para edificar esa iglesia y además de esto es una interdependencia comprometida. Voy a leer 1 Corintios capítulo 12. Yo sé que usted lo sabe, pero valga nuevamente también leerlo. 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Porque así como perdón, se me trabó la lengua. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros no son más de, perdón, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mire la forma en la que Pablo lo plantea. Los miembros tienen interdependencia entre sí. Para poder que el cuerpo del Señor, la iglesia, funcione, los miembros tienen que tener interdependencia entre sí, colocando sus dones particulares de manera diferente o diversa, de tal forma que el cuerpo funcione correctamente. Los miembros, aunque son muchos y diferentes, sin embargo son un solo cuerpo y ese cuerpo funciona porque ellos están interdependientes. De hecho, es interesante que la afirmación de Pablo a la final sea que de manera que si un miembro padece, todos los miembros sufren. Y eso pasa al interior del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro de la iglesia experimenta aflicción y dificultad, todos los miembros sufren juntamente con él. Pero no solamente allí, Pablo hace la misma afirmación en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, y también en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Él utiliza la palabra melos, que es la palabra miembros. Ellos son melos del cuerpo, son miembros del cuerpo, que se refiere literalmente a una parte que pertenece al cuerpo. Una mano no es miembro del cuerpo en general si no se encuentra ligada a él. Y yo puedo de repente irme a algún lugar, a una morgue y ver una mano allá, pero esa no pertenece a mi cuerpo. Y ella está muerta y yo estoy vivo. Y no pertenece a mi cuerpo, aunque haga lo mismo que hace mi mano, aunque hiciera en su momento lo mismo que hace mi mano. No es del cuerpo, es un miembro particular de mi cuerpo en el que coordinado funcionamos. Pertenecemos vitalmente a un cuerpo concreto, particular. Entonces Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La membresía local es la expresión de ser miembro de un cuerpo particular.
particular, de un cuerpo particular. Quinto argumento a favor de la membresía. Los registros de la iglesia primitiva. Los registros de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía registro de sus miembros. Al menos de manera incipiente lo encontramos en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41, Lucas nos afirma que se añadieron a la iglesia 3,000 personas. ¿Cómo puede Lucas saber algo como eso? Oye, lo que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo sabe Lucas eso? ¿Sí? Pero preguntémonos primero, ¿quién es Lucas? ¿Es Lucas uno de los miembros de esa iglesia? ¿Qué dicen? ¿Él estaba ahí cuando eso ocurrió? ¿Cuándo escribió él esto? ¿Cuánto tiempo después? Él lo escribió como 40 años después. O sea, él está diciendo, esa iglesia se le añadieron ese día del sermón de Pedro como 3,000 personas. Y él está mirando eso años después, 40 años después, después de que él ha hecho la investigación de todo el proceso después de la ascensión de Cristo, de cómo la iglesia se extendió. Recuerde que Lucas y Hechos son un solo libro. Lucas y Hechos son un solo libro en el que Lucas narra la historia de Cristo y la historia de la extensión de la iglesia en los primeros años, ¿no? Y en este segundo tratado, él está hablándole de manera particular a gente que ya no está ahí. Recuerda que ya la iglesia fue esparcida en el año 70. O sea, es decir, que él está hablándole a gente que ya no está allá, pero él está dándonos a conocer, dándonos el anuncio después de su investigación de que a esa iglesia se unieron como 3,000 personas. Hay un registro de cantidad de personas allí en eso. Pero ahora, en el verso 47, además de eso, él continúa afirmando. Él dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa palabra añadir aquí es una palabra importante, es la palabra prositemi, que en ese lenguaje significa añadir a un número particular. Es decir, cuando usted dice 2, le añado 1, son 3. Es decir, se añade a un número específico. No es una expresión suelta, es una expresión que se utiliza en registros numéricos para hacer referencia a el número particular que se agrega o se añade a otro número. Y Lucas registra cifras concretas. Por ejemplo, aquí registra concretamente la cifra de 3,000 personas. Pero después, él registra la cifra de 5,000 personas. Y él dice que se añadieron tantos, que se añadieron tantos. Lo que, hermanos, supone, por supuesto, que no era solamente un asunto de decir, son como tantos, sino que hay registros particulares de la cantidad de personas que pertenecen a ese sitio específico. Luego, tenemos otros elementos. Los otros elementos son, por ejemplo, los elementos de cuidado que debían tener los diáconos hacia personas particulares que demandaban necesariamente un registro de quiénes eran esas personas que había que atender. O sea, recuerde, aquí hay 8,000 personas en la iglesia, es una iglesia de 8,000, y nosotros tenemos que atender a las viudas que tienen estos requisitos, ¿no? Son mayores de 60 años, además de ser mayores de 60 años, también deben estar sin hijos que puedan velar por ellos, además de eso, esto y esto otro. O sea que debe necesariamente haber un registro de quiénes son esas personas particulares para poder que se lleve un correcto cuidado. El pasaje más contundente de esto tal vez sea 1 de Timoteo 5:9, en la que Pablo
habla a Timoteo acerca del cuidado que debe tener la iglesia de ciertas personas particulares. Escuche lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 5. Sea puesta, escuche lo que dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido y lo demás. Lo importante de esto, por lo que lo estoy citando, es porque él utiliza la palabra sea puesta en la lista. La palabra lista es la palabra catalegesto. Y esa palabra, o algunos le dicen catalego, ¿no? O catalegesto, ahí particularmente, en eso, se refiere a una inscripción numérica en un documento particular. Es decir, yo los voy a poner en esta lista. Hay una inscripción numérica de quiénes son esas personas al ponerlos en esta lista particular, de quiénes son las viudas que tienen esos requisitos. Entonces, había un rollo o un documento de viudas donde estaban inscritas las viudas que cumplían con esas características, de manera que esas eran las viudas que tenía que atender la iglesia. Entonces la idea aquí es que además de pertenecer a un sitio particular, además hay una organización formal en ese sitio en donde hay documentos o inscripciones que dicen esta persona pertenece a este cuerpo particular. Esta persona pertenece a esta iglesia en particular. No era solamente algo suelto como, bueno, yo voy a ese lugar, sino que en ese lugar habían registros específicos de quienes pertenecían a esa iglesia. De hecho, tenemos algunos de esos registros de la iglesia de los padres primitivos o de los padres apostólicos. Sexto argumento. La iglesia tenía un proceso de recepción y de reconocimiento de miembros. La iglesia tenía un proceso de recepción y de reconocimiento de miembros. Déjeme por favor leo Hechos 9. Hechos en el capítulo 9, versículo 26 al 28. Recepción. La iglesia tenía un proceso de recepción y de reconocimiento de miembros. Escuche lo que dice Hechos 9, 26 al 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando aquí de Pablo, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Estamos hablando de Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Mira lo que está ocurriendo acá respecto de Pablo. Pablo, podemos decirlo con toda contundencia, no fue recibido en la membresía de la iglesia de Jerusalén. Ellos no se juntaban con él. Esa palabra, juntarse con, es importante. Ya la vimos en el caso de las personas que reciben disciplina de la iglesia. Y la iglesia acá de Jerusalén no se juntaba con Pablo. No se juntaba con Pablo porque le tenían miedo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Entonces, Bernabé toma a Pablo y viene y lo presenta a los apóstoles, y entonces ahora es recibido dentro de la membresía de la iglesia de Jerusalén, como parte de la iglesia de Jerusalén. Y ahora sí habla con los demás. Pero noten que al principio no fue así. Al menos este pasaje nos deja ver con toda claridad que en el caso de Pablo hubo un proceso de recepción. Él tuvo un proceso para ser recibido dentro de la iglesia de Jerusalén.
en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice esto: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Yo no quisiera ir discutir nuevamente la palabra diaconisa. El asunto tiene que ver con la recomendación de Pablo. Dice que la recibáis en el nombre del Señor, perdón, en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cuál es el proceso de recepción de Febe en la iglesia de Roma? Es recomendada por Pablo. Él está enviándoles una carta, la carta a los romanos, en la cual está recomendando a Febe a la iglesia de Roma y dando el testimonio de que Febe es una verdadera hermana en el Señor. ¿Lo nota? Está dando testimonio de ella. Esta es una verdadera hermana. Ha ayudado a muchos y a mí mismo también me ha ayudado esta hermana. Recíbanla y ayúdenle. Entonces, nuevamente, en tal caso hay un proceso de recepción y déjeme decirle que es muy común en todas las cartas del Nuevo Testamento el proceso de recomendación por medio de cartas. Hay un proceso de recepción, la forma en la que se recibe a esos hermanos en la membresía de la iglesia es por medio de una recomendación, por medio de una carta, ¿sí? Además de esto, también lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 13. Hechos 5:13. Escuche lo que dice. Vale, desde el 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero mire lo que ocurre acá. Esto nuevamente, la palabra juntarse con, tiene que ver con pertenecer a. Es un grupo particular de gente al que se le juntan los demás. Es decir, que yo soy reconocido como parte de eso, me estoy juntando con ellos. Y no es un asunto como de estoy cercano, nos charlamos, nos saludamos. No, si ustedes notan el pasaje, está hablando claramente de un grupo particular y el asunto de juntarse en el sentido moderno, es decir, en el sentido de saludar, de hablar con, lo menciona después, cuando dice que el pueblo los alababa grandemente. Entonces, mira cómo eso ocurre aquí. Séptimo argumento a favor de la membresía. Séptimo, los mandatos de unos a otros exigen que sea una comunidad particular. Los mandatos de unos a otros exigen que sea una comunidad particular. Hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento. La palabra particular que menciona esa afirmación unos a otros, que es la palabra alelou, ¿no? La palabra alelou, afirmándose como darse unos a otros. Por ejemplo, amaos unos a otros, sobrellevad las cargas unos de los otros, confesaos vuestras ofensas unos a los otros, exhortaos de una manera particular unos a otros, ¿no? Presuponen que hay relaciones comprometidas, continuas y responsables dentro de una comunidad concreta. Amarse unos a otros demanda el reconocimiento de esos unos a otros. Sobrellevar las cargas unos de otros demanda conocer cuáles son las cargas de unos y de los otros. Confesar las ofensas unos a otros implica conocer unos a otros para saber a quiénes van a confesar sus ofensas. Y esto no puede cumplirse
de una manera significativa, sino es porque existe una comunidad concreta, en una comunidad en donde se puede comprometer de manera fiel uno con el otro, uno con el otro. Entonces, en conjunto, hermanos, todos estos elementos que vemos acá manifiestan la idea particular de que una iglesia local no solamente es un grupo de personas que asisten a un lugar específico, sino que, como lo vimos en nuestro proceso, estamos hablando de, en primer lugar, entender que hay una frontera entre los de adentro y los de afuera. Además de eso, que hay una disciplina de los de adentro hacia los de adentro. Además de esto, también que se rinden cuentas por almas concretas, es decir, los pastores rinden cuentas por almas particulares. Además de eso, que el cuerpo tiene miembros que son interdependientes entre ellos. Además de eso, que la iglesia primitiva contaba y registraba a los que pertenecen a la iglesia, es decir, a los miembros de cada iglesia particular. Además de eso, que existía un proceso de recepción y de reconocimiento de los miembros en el cuerpo de Cristo, y que además de eso hay mandatos de darse, amarse, sobrellevar, confesarse las cosas los unos a los otros. Último argumento. El último argumento tiene que ver con una identificación explícita de los individuos como pertenecientes a una iglesia en particular. ¿Entienden? Voy a repetirlo. Hay una identificación explícita de los miembros de cada iglesia particular. Voy a mencionar algunos pasajes en esto. Primeramente me voy a ir a Colosenses, que creo que es una buena oportunidad para ir allá. En el capítulo 4 de Colosenses, Pablo hace algunas menciones. Escuche lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Él está hablando de Onésimo y de su camino, de su caminar con él, de sus corazones. Y habla de Onésimo, el versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿De quiénes? De los colosenses. Onésimo es uno de ellos, él es uno de los colosenses. No solamente es un hermano de esa iglesia local en particular. Y él dice, le dice a Onésimo allí que es uno de vosotros. Esa afirmación, uno de vosotros, es repetida un par de veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra Hos estin ex Simón. Y la repite el Nuevo Testamento un par de veces. Aquí con Onésimo, que dice que él es uno de ellos. ¿De quiénes? De la iglesia de Colosas. Pero también lo hace con otros, en este caso con Epafras. No, no es Epafras, no. Epafras, sí. Ok, bien. Es ese mismo. Él dice que los saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mira que este hombre, igual que Onésimo, es identificado como uno de vosotros. Así también es el caso de este otro hombre. Es uno de vosotros. Epafras es uno de ellos. Esta es la afirmación. Hos estin ex ignon. Y nuevamente recuerda a Epafras también como uno de ellos. Pero no solamente ocurre en el caso de las Colosas, también es lo que él dice en el caso de los romanos. En Romanos capítulo 16, él dice exactamente lo mismo. Mira, en este caso de Febe, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de... No, ella no es diaconisa de la iglesia universal, ¿no? Ella es diaconisa de la iglesia particular, que es la iglesia de Cencrea.
ella es miembro de la iglesia de Cencrea, ella es una de ellos, ella es una de ellos, de los creyentes de la iglesia de Cencrea, ella es parte de ellos. Y lo mismo ocurre también en Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo número 25, escuche lo que dice. Mas tuve por necesario, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Oh, ¿notan eso? Este hombre, Epafrodito, también es identificado como parte de una iglesia en particular. Este ahora es parte de la iglesia de Filipos. Epafrodito es colaborador de Pablo, compañero de milicia, pero él es el mensajero, el enviado de la iglesia de Filipos. Ese lenguaje de ser de vosotros o de no ser de vosotros le pertenece a diferentes personas dentro del Nuevo Testamento y se menciona dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan también la menciona cuando hace por allí la aclaración, salieron de vosotros, ¿no? De nosotros, ¿no? Él dice allí, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esa afirmación la hace Juan atacando claramente a los que afirman que Jesucristo no ha venido en carne. Usa el mismo lenguaje. El mismo lenguaje se utiliza en Hechos capítulo número 15, verso 24, cuando dice que algunos han salido de nosotros. La iglesia de Jerusalén distingue a los que son pertenecientes a ella de los que no son pertenecientes a ella. Se habla de Judas, de que Judas salió porque no era de nosotros. ¿Por qué? Dice que fue contado entre nosotros, pero él no fue nunca de los apóstoles, hablando del número de los 12. Ese lenguaje del de vosotros hace referencia a la pertenencia a un lugar particular, a un grupo particular. Y eso es, mis hermanos, lo que nos deja ver el Nuevo Testamento, cuando se puede observar a cada uno de estos individuos que pertenecen a un sitio particular. ¿Qué decir entonces a modo de conclusión respecto de la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia, aunque es un bien desconocido para nuestra época, aunque es un bien desconocido en medio de nuestro contexto, sin embargo, la iglesia primitiva tuvo esto de manera clara y el Nuevo Testamento lo enseñó de forma evidente dentro de lo que implica ser parte de una iglesia, que es una iglesia particular donde se tienen los unos a los otros, en donde se inscriben los unos a los otros, en donde se cuidan los unos a los otros y se registran a aquellos necesitados dentro de la iglesia y en donde hay una forma de recepción evidentemente expuesta en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Ok, hermanos. ¿Preguntas? Ujú, Esto de la membresía, pues lo vamos viendo. ujú, Estamos hablando de la inclusión y de la exclusión en la iglesia. Que la iglesia es exclusiva. ujú. Bien, está bien, mi hermana. Sí, así es. La iglesia, recuerden, añadía a, ¿no? ¿Se acuerdan la afirmación que estudiamos? La de se añadían. Esa afirmación de añadir. Entonces, eso implica que se sacan de el cuerpo general para agregarse a un cuerpo particular. Davidcito y luego Gerson. Ellos transmiten, en este caso, em, los diferentes enseñanzas y hay como salones alquilados en diferentes partes de Colombia y ellos reciben la predicación a través de manera virtual. El pastor se encarga
de dar las enseñanzas de manera virtual. Y ellos supuestamente tienen una membresía de esa forma. Mi pregunta es, ¿eso se ajusta a lo que nosotros encontramos en la Biblia o no es así? ¿No es posible tener una membresía de esa forma? Yo creo que no, no es posible. No es posible porque uno de los elementos de la membresía era la rendición de cuenta de los pastores por las almas. Y la rendición de cuenta de los pastores por las almas no es lo que yo, básicamente. O sea, yo no digo, yo estoy rindiendo cuenta al Señor por sus almas porque yo les predico los días domingos. No, yo estoy rindiendo cuentas, digamos, ahí por lo que predico que sea verdad, ¿no? Pero rendir cuentas por sus almas implica un seguimiento, un conocimiento, entender quiénes son cada uno, conocerlos por nombre propio, saber cómo van en su proceso, tener cuidado, exhortarles para animarlos o corregirlos cuando es necesario. Implica acompañarlos en los momentos de dificultad. Rendir cuentas por las almas implica conocimiento de las almas. Así que sí, lo que vemos allí es que ser añadidos a una membresía implicaba necesariamente que los pastores, o implica que los pastores rinden cuentas por un grupo particular, por un rebaño particular, y eso lo hace imposible. En Colombia no hay muchas de ese estilo todavía, gracias a Dios, pero nosotros tenemos de ese estilo, por ejemplo, al Movimiento Mira. El Movimiento Mira, que es una secta, ustedes saben, ellos, aunque dicen haber pastores en cada iglesia local, ellos todo lo que hacen es proyectar las enseñanzas que está dando desde algún lugar María Luisa Piraquive, ¿no? Y entonces no hay conocimiento de la gente. Uno, en los Estados Unidos es común entre las iglesias cristianas también, lastimosamente. Uno de los distintivos de la red a la que pertenecemos es que creemos en la predicación en vivo, es decir, de un lugar particular con un pastor particular, con unos pastores particulares en ese lugar, ¿sí? Entonces no creo que aplique el decir yo soy miembro de la iglesia de, pero mi pastor no sabe que existo, ¿sí? Entonces no creo que aplique eso. Bien, Jersey. En Hechos, en Hechos y vemos cómo eran añadidas las personas a la iglesia. En Mateo vemos el proceso de cómo se excomulga a los miembros de una iglesia, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Sí. La razón por la cual se excomulgaban a miembros de la iglesia era por evidente no arrepentimiento, o sea, un evidente no arrepentimiento de sus pecados. Sin embargo, la iglesia y Hechos nos da las razones por las cuales una persona es incluida en la membresía, que era bautizaban, creían y eran añadidos. La Biblia nos da principios o motivaciones por las cuales una persona voluntariamente quiera renunciar a la membresía de una iglesia local. Absolutamente no. La Biblia no nos muestra la salida de una persona del cuerpo de Cristo, sino por muerte, por traslado de membresía o por excomunión. La práctica de yo renuncio a la membresía no es una práctica bíblica. Eso no existe en el Nuevo Testamento. No hay una persona que renuncie a la membresía. Si una persona renuncia a la membresía, está alejándose de Cristo. La iglesia debe excomulgarla. O sea, si una persona dice, me voy a ir de la iglesia, yo renuncio a la membresía de la iglesia no dice, es que ya no podemos hacer nada porque renunció a la membresía. No, tal cosa no lo reconoce el Nuevo Testamento. La iglesia lo que tiene que hacer en tal caso es llamarle al arrepentimiento. Decirle, mi hermano, no estás conforme en la iglesia, no te gusta esto, no te gusta esto otro, entonces vamos a ver a qué iglesia te vas a ir. ¿Quieres trasladarte a otra iglesia local? Pues bueno, ve, conoce otra iglesia local. Mira, encomendamos tu caso al pastor de esa iglesia local si están dispuestos a recibirte. Pero tú no puedes estar sin iglesia. Una persona sin iglesia es considerada como un incrédulo, es decir, una persona que ha apostatado de la fe. Salir de la iglesia es apostatar de la fe. Entonces, esa persona es un apóstata y la iglesia debe juzgarle como apóstata. Y si no se arrepiente de su pecado para regresar al seno de la iglesia, de una iglesia local cualquiera, sea la misma o sea otra, entonces tiene que ser considerado un incrédulo. Además de esas cosas,
La escritura no reconoce ninguna salida de la iglesia. Tuvimos un hombre en el Nuevo Testamento, el caso de Demas, que Demas abandonó a Pablo, ¿sí? Y Pablo lo acusa de ser un mundano, de ser un incrédulo. Él dice, Demas se fue, me abandonó amando más al mundo. O sea, él es un incrédulo. Amó el mundo, aunque caminó con Pablo y lo vemos que él saluda muchas veces con Demas, dice, Demas también lo saluda y no sé qué. En algún punto Pablo dice, Demas me abandonó amando más a este mundo. Entonces, ¿cómo lo considera Pablo? Como un incrédulo. Así que no hay tal cosa como la renuncia a la membresía a una iglesia local. Hay traslados de membresía o salimos por muerto, es decir, vamos a la iglesia triunfante o en su defecto somos excomulgados de la iglesia. Pero fuera de eso, no hay forma en la que la Biblia reconozca la salida de alguien de una iglesia local. ¿Mm? Bien. ¿No más preguntas? ¿Todo clarísimo? Bien, entonces vamos a orar al Señor. Personas que consideran que no, yo pues no tengo por qué hacerme miembro de ninguna iglesia, yo soy libre, yo puedo ir donde yo quiera. Entonces voy un tiempito a esta iglesia o voy un día a esta otra iglesia, pero yo estoy yendo a la iglesia. ¿Qué decirles a estas personas? Bueno, yo tengo ahí algunas preocupaciones. Una primera es que a esa persona no le guste ninguna iglesia, ¿sí? Ninguna iglesia termina gustándole. O sea, siempre es alguna iglesia la que tiene el problema, nunca es la persona. Nunca alguna iglesia termina gustándole y por ende nunca se involucra con ninguna iglesia. Entonces, ninguna iglesia puede dar fe de que sea una persona creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos a una persona como miembro de la iglesia, nosotros le estamos reconociéndole como creyente. Nosotros estamos reconociendo que es un creyente en el Señor. Es decir, que nunca ninguna persona termina reconociéndole finalmente como creyente. Luego, en segundo lugar, también es preocupante la idea de nuestro tiempo de que nadie quiera comprometerse con nada. Ay, porque eso me va a obligar a mí a tener compromisos. Me va a tocar quedarme en las asambleas los domingos en la tarde. No, qué pereza eso. Pero yo quiero irme a alcanzar las misiones y alcanzar a los guayú, ¿no? Yo me quiero ir a alcanzar a los guayú, pero no me quiero quedar un domingo en la tarde a la iglesia para una asamblea. Eso es. O yo voy a tener compromisos porque voy a tener que servir en cosas de la iglesia. Nosotros tenemos una fuerte inclinación, nosotros como iglesia local, a que cada miembro de la iglesia debe estar sirviendo en algún área de la iglesia. Entonces yo no me quiero comprometer, tener reuniones con hermanos para hablar de qué estamos haciendo, tener a veces trasnocharme más porque toca hacer esto o hacer esto otro de acá, o quedarme después en el culto o tal cosa. No, qué pereza eso, tener que estar en contacto constante con hermanos en ese servicio, y hay hermanos difíciles, y hay hermanos que le dicen cosas inapropiadas, y hay hermanos molestos, y hay esto. Bueno, lo que uno ve allí es el fenómeno, sobre todo en Latinoamérica, el fenómeno de la unión libre, ¿no? El fenómeno de la unión libre es, yo puedo hacer lo que me digan que haga, pero no tener compromisos con nadie. O sea, yo voy a tener hijos, voy a tener relaciones, voy a construir propiedades, pero yo no me voy a casar porque eso ya implica tener algún tipo. Pero la Biblia no reconoce tal cosa como un asunto valioso. La informalidad no pertenece a la escritura. La escritura nos muestra escenarios supremamente formales. La gente que pertenecía al Sanedrín, por ejemplo, era gente que podía acreditar conocimientos específicos del Antiguo Testamento. La gente que era llamada, como lo vemos ahí, al ministerio pastoral, era gente que acreditaba conocimiento, que podía verse formalmente que eso ocurría. La iglesia luego, en común acuerdo y de manera formal, le llamaba al pastorado. La iglesia se reconocía entre sí. Nosotros tenemos registros históricos, por ejemplo, de la iglesia de Antioquía, de los creyentes que pertenecían a la iglesia de Antioquía en el tiempo de Ignacio. Tenemos registros de los miembros de la iglesia de Agustín de Hipona, algunos registros de ellos. Entonces, tenemos evidencia de pastores que pertenecían a iglesias específicas en el Concilio de Nicea, de dónde venía
cada uno de esos hombres que pertenecía, o lo poco que hay de ese registro, a ciertos lugares geográficos específicos. Entonces, nosotros tenemos eso con toda claridad en el proceso de crecimiento histórico de la iglesia. Entonces, una persona no quiere, porque le gusta es el escenario de vivir en unión libre dentro de una iglesia, y está bien, o sea, el acceder a una membresía de una iglesia es algo voluntario, de hecho, ni siquiera impulsamos a la gente o la presionamos para que se haga miembro de una iglesia ni de esta iglesia local. ¿Por qué? Porque es un asunto voluntario. Pero lo que hace la iglesia cuando eso ocurre es que acredita que esta persona es un verdadero creyente y que como verdadero creyente tiene participación dentro de la extensión del reino, en la votación de la iglesia para elegir sus diáconos y pastores, en la visión de la iglesia para alcanzar a los perdidos, en el envío de misioneros a zonas particulares del mundo, en la designación de hermanos para que ocupen ciertos oficios al interior de la iglesia. Eso lo hace la iglesia local a través de sus miembros. Entonces, es una persona que de alguna forma está excluida de la participación del cuerpo, porque aunque se congrega dentro de la iglesia local, no toma parte dentro de la extensión del reino por su propia cuenta, o sea, no participa en la extensión del reino. En eso nosotros somos afinados. Mira, una persona que no es miembro de una iglesia, no se puede ejercer disciplina sobre una persona que no es miembro de una iglesia, porque ella voluntariamente no se ha añadido a ningún cuerpo. Entonces, ¿tú cómo le dices, mira, tú vas a estar en disciplina, pero yo no soy parte de la membresía de esta iglesia? O sea, ¿cómo va a ser eso? Yo personalmente creo que yo no voy a rendir cuentas al Señor por quienes no son miembros de la iglesia local. ¿Por qué? Pues porque esas personas no se han atado a esa iglesia local particular, no se han eh, registrado, no son parte de esa iglesia local hasta el punto en donde no participen dentro de esos escenarios. Entonces, ¿ok? Nosotros podemos tener dentro de las iglesias locales personas que llevan toda la vida y no son miembros de una iglesia local. O sea, nosotros hicimos nuestra primera membresía en el año 2017 en esta iglesia local. Esta iglesia local tiene personas que tienen 40 años acá, 40 años acá, que no se hicieron miembros de la iglesia, aunque llevaban 40 años acá, por diferentes razones. Ok, porque no entendieron lo que significaba ser miembro, puede ser, porque no querían que eso les iba a involucrar responsabilidades, puede ser, también, porque todavía no sabían si se querían quedar en esa iglesia local después de 40 años o no. Entonces, ser parte o asistir a una iglesia local no te hace parte de esa iglesia local hasta que tú mismo no te reconozcas, quieras o desees ser parte de esa iglesia local. Y esa iglesia local no te va a recibir como parte de la membresía de esa iglesia hasta que no crea que tú realmente entiendes el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Entonces, es un fenómeno real que nosotros vemos que pasa, o sea, es un fenómeno que ocurre en el que las personas tal vez no quieran hacerlo y no vamos a presionarles, pero esperamos que en algún punto particular esas personas deseen el ser parte de esa iglesia local. Luego, también tenemos el asunto de la cena del Señor. Hay iglesias locales que no permiten la participación de la cena para aquellos que no son miembros de la iglesia local. Se le llama comunión cerrada, ¿no? Comunión cerrada. Entonces no permiten, sino que los miembros, para poder identificar a los miembros de esa iglesia local como parte de la iglesia. Nosotros tenemos una cena que
pasa que puede hacer, ah, no, hoy no voy a la iglesia, pero voy a ir a otra. Ah, me invitó quizás a la iglesia católica. Ah, no, pero hoy mi amigo me invitó a tal cosa. ¿Cómo pueden los hermanos ver este ejercicio en un hermano también que hace parte de nuestra iglesia local, cuando de pronto hayan situaciones difíciles que uno pueda decir, ah, el hermanito tal, pero él también está recibiendo otras cosas de otras iglesias? ¿Sí me hago entender? Sí, yo creo que tenemos que primero pensar si ese es un patrón permanente en ese hermano. O sea, porque ir a visitar otra iglesia el día domingo está bien. Ir a visitar a otros hermanos un domingo está bien. El problema es cuando eso se convierte en un patrón, ¿no? En un patrón. O cuando eso se convierte en una piedra de tropiezo para otros hermanos dentro de la iglesia local. Entonces, está bien, pero si es un patrón, la iglesia tiene que llamar a ese hermano a cuenta. Yo creo que aquí hay algo importante para decir, y es que ser miembro de una iglesia local no significa ser perfecto, ni estar en otro nivel, ni haber alcanzado la madurez cristiana, siquiera. Usted no logra, usted no se gradúa al ser miembro de una iglesia, sino que usted empieza su proceso al ser miembro de una iglesia. Entonces, su proceso de santificación, entonces yo ya estoy más santificado, voy a ser miembro de una iglesia. No es así. La escritura lo coloca al contrario, como comenzar el camino cristiano. Así que nosotros debemos saber que hay muchos miembros de la iglesia que son personas que están todavía cojeando en un montón de áreas de su vida y nosotros debemos ser condescendientes con el hecho de que está creciendo en santidad, está creciendo en el Señor. Entonces no empezamos no, pero no terminamos siendo miembros, empezamos siendo miembros. Entonces, caminamos con personas que tienen toda una vida de santificación por delante, que van a luchar con un montón de cosas, que van a caer en pecados, muchos de ellos pecados escandalosos, y a los que vamos a tener que llamar al arrepentimiento por medio de la disciplina para mantenerlos dentro del redil. Entonces, esa persona de repente que puede estar visitando una, otra iglesia, siendo miembro de una iglesia particular, tiene que ser llamado y tiene que decírsele, mi hermano, mira, esto está pasando contigo, no es un asunto esporádico que de repente tú no vengas a la iglesia porque estás en otra, es un asunto constante. Mira que pasa 2 veces al mes, pasa una vez al mes, este año te has ausentado 10 veces, este año, ¿sí? Entonces, eso nos permite llamarlo al arrepentimiento y a la santificación. Supongamos que esa persona realmente lo que tenía en su corazón es que quería ser parte de otra iglesia local, no de uno, y todavía no ha encontrado esa iglesia local. Entonces se le va a tener que preguntar cuánto tiempo va a durar su proceso de búsqueda. O sea, hermano, tú no sabes si quieres quedarte con nosotros como iglesia local. Tú no lo sabes, pero ya eres miembro de esta iglesia local. Cuando tú hiciste eso, estabas diciendo que querías ser parte de esta iglesia local, ¿ok? Pasamos eso por alto, está bien, pero tienes que decirnos en qué iglesia local te vas a quedar. Porque no puedes estar de un lugar a otro, tienes que ser parte de una iglesia local en específico. Y entonces esa persona va a tener que ser llamada a eso. Si esa persona no, no, no cambia en eso, no mejora en eso, aunque se le llama la atención una u otra vez, pues finalmente esa persona va a tener que ser llamada a disciplina dentro de la iglesia local. Y si esa persona no atiende a la disciplina de la iglesia, sino que lo continúa haciendo, la iglesia tiene que considerar que este verdaderamente es un incrédulo, ¿sí? Entonces, eso ocurre dentro de... Pero a mí lo que más me preocupa de eso es que nosotros terminemos pensando que ser miembro de una iglesia local es como que yo ya soy mejor que los demás, como que yo ya soy más perfecto, como que yo ya soy más santo, como que yo ya me comporto mejor que el resto, entonces yo soy miembro de ese... No, porque la membresía local no es una clausura, la membresía es un comienzo. Comenzamos y nos santificamos siendo miembros de una iglesia local. Ok, mis hermanos, oremos al Señor y terminamos. Padre, gracias te damos, Dios, por tu misericordia y bondad esta mañana, al dejarnos, Señor, acercar a tu palabra, al permitirnos, Señor, caminar por ella, encontrar en ella, Señor, la forma en la que la iglesia primitiva y también las iglesias posteriores entendieron lo que significaba pertenecer a una iglesia local y cómo reconocieron eso. Padre, gracias porque nosotros también hemos militado en el camino por mucho tiempo y hace muy poco realmente que entendimos esto, Señor.
Pero le agradecemos porque tú estás santificándonos, y es la evidencia de eso. Tú estás santificando, Dios, a tu pueblo, tú estás santificando a tu iglesia, y tu iglesia, Señor, está creciendo y está madurando como tú lo has mencionado. Aquella aplicación de que los cristianos somos como la aurora también aplica a tu iglesia está santificándose. Ayúdanos, Dios, siempre a tener mucha condescendencia y amor con aquellas iglesias que no tienen el mismo pensamiento que nosotros, pero ayúdanos, Señor, a defender lo que entendemos por ciertísimo dentro de tu palabra y hacerlo en amor y hacerlo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.